that you settled down, that you found a girl. No me funciona, el Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, queremos darle las gracias por su asistencia. En este coloquio pretendemos poder ayudar a las familias a afrontar su primera Navidad sin su ser querido. Las Navidades son unas fechas especialmente complicadas para todos aquellos que han perdido a un familiar o a un ser querido. Además, este año, especialmente complicado por la situación de pandemia, ha provocado situaciones muy complejas para poder acompañar a nuestros familiares en el momento previo al fallecimiento, o las limitaciones o ausencias de velatorios que en algunos casos se han producido. Recordar que hemos estado durante algunos meses en la primera ola de la pandemia sin poder abrir los tanatorios a los familiares. En algunos casos, la dificultad de poder celebrar ceremonias de despedida como nos gustan, como proceden. Por ello, desde Servicios Funerarios de Madrid, queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a afrontar este momento. El objetivo fundamental de esta sesión, de este encuentro, es poder proporcionar pautas o herramientas para poder enfrentarse emocionalmente a estas Navidades especialmente tan atípicas. Esta sesión estará coordinada por Nuria Jabaloyes. Nuria Jabaloyes es doctora en Psicología de la Salud, máster en Psicooncología, máster en Cuidados Paliativos y especialista en acompañamiento en procesos de duelo. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en primera línea con enfermos y familiares y familias. Asimismo, contaremos con testimonios reales de personas que nos contarán su experiencia en la primera Navidad sin su ser querido. Muchas gracias de nuevo por su participación y les dejo con Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer a Servicios Funerarios de Madrid la oportunidad, ¿no?, que me han brindado de estar aquí con todos vosotros, aunque sea de forma virtual, hablando de duelo, ¿no?, de duelo y Navidad. Un poquito la estructura, ¿no?, que vamos a hacer en esta charla coloquio. Primero voy a comentar yo algunas sugerencias pues bueno, que vamos a intentar dar, ¿no?, a sugerir posibles caminos, porque en esto no hay protocolos, ¿no? Primero voy a comentar yo esto y luego, que creo que es lo más importante, me acompañan aquí Victoria y Emi, ¿no?, que van a dar su testimonio, ¿no?, de cómo es vivir una Navidad sin un ser querido. Los que estáis mirando desde casa tenéis una opción que podéis hacer preguntas y respuestas, porque después de este coloquio tenéis tanto la opción de preguntas y respuestas como la opción de chatear, ¿no? Porque se trata, como ha dicho muy bien Carlos, ¿no?, de un coloquio en el que vamos a hablar nosotras, pero luego vosotros, ¿no?, se trata de que sea algo interactivo, ¿no?, que podamos con vuestras preguntas intentar ponerlas en común y hablar un rato. Bueno, para empezar, la pregunta que creo que nos podemos hacer, ¿no?, es ¿por qué son tan difíciles las Navidades cuando estamos en duelo? ¿Por qué son tan complicadas? Es verdad, ¿no?, y me lo dicen constantemente cuando acompaño a personas en duelo, me dicen, pero Nuria, si siempre todos los días son complicados, todos los días son difíciles. Ya lo sé, es cierto, pero es cierto que cuanto más especial es la fecha, por ejemplo, ¿no?, el aniversario de cuando falleció o su cumpleaños, o si he perdido a mi marido, el aniversario de boda, son días como más especialmente dolorosos, ¿no? Pues eso es lo que pasa con la Navidad también. En la Navidad, una de las razones por las que hacemos estas charlas es porque, como son días especiales en los que solemos reunirnos todos, ahora con COVID es diferente, ¿no?, pero solemos estar en la mesa todos los familiares, se nota mucho más el vacío, ¿no?, se nota mucho más la ausencia. Por eso es un poco como más complicado que otra fecha. Esa sería una de las razones, pero yo diría que hay dos más. Otra razón sería por la disonancia que existe en Navidad entre lo que pasa afuera y cómo estoy yo por dentro. ¿Qué significa eso? En Navidad el ambiente, ¿no?, el exterior está como lleno de luz, lleno de vida,
lleno como de la alegría, ¿no? Como, incluso con COVID estamos viendo imágenes de personas que están por la calle comprando, incluso acumulación de gente en COVID, ¿no? En Navidad este año es diferente, pero en los otros años todavía más, ¿no? Y hay alegría, hay jolgorio, hay celebración, una palabra que cuando estoy en duelo no me apetece nada decirla, ni siento, ¿no? Cuántas veces me lo han dicho a mí también, ¿no? De qué tengo yo que celebrar, no tengo nada que celebrar. Entonces, eso exterior, ¿no? Esa alegría exterior choca mucho y de lleno con cómo me encuentro por dentro si estoy en duelo. Porque cuando estoy en duelo estoy triste, me siento sin energía, sin ilusión. Ilusión es algo que no solemos tener mucho cuando estamos en duelo, no me siento vacío. Y esa tristeza frente a la alegría de fuera hace que me aísle todavía más porque no hay una sintonía. Como decía antes, hay una disonancia. Y eso pasa en Navidad, también a lo mejor en una fiesta, ¿no? que podemos acudir, pero normalmente si estamos en duelo no acudimos a fiestas, pero en Navidad es que nos viene, ¿no? Por la tele, los anuncios, en la calle, las luces, ¿no? Entonces es complicado convivir con lo que digo con esa disonancia, por eso es difícil la Navidad. Y la tercera razón que creo que hace que sea difícil especialmente la Navidad es por lo que se espera de nosotros. Es decir, ¿cuántas veces, no? La frase de si ha muerto el papá, pues mamá, no se te ocurra amargarnos tú también las navidades, ¿no? O a ver si nos la vas a montar, mamá, ¿no? Es decir, con toda la buena intención, si las familias, todos tenemos muy buena intención, pero pensamos que tenemos que estar como aguantando para que lo que los demás esperan de nosotros se cumpla. Por eso todavía me siento más aislado. Y justo por eso es importante hacer este tipo de charlas, que ahora lo hacemos online por COVID, ¿no? Pero es importante hablar de esto justo por estas tres razones que hemos comentado. Y entonces, claro, si esto es así, ¿cómo lo hacemos, no? La pregunta sería, ¿qué solemos hacer las personas en Navidad cuando estamos en duelo? A ver, yo diría que en general podemos, a nivel general, evidentemente el caso particular es cada persona lo hace como puede, pero podríamos como clasificar a nivel general dos grandes formas, ¿no? Dos formas generales de afrontar las Navidades. Una sería la huida. ¿Qué significa eso? También lo he escuchado muchísimas veces y seguro que si me están escuchando alguno lo ha pensado, ¿no? Frases como ojalá pudiera acostarme hoy, 18 de diciembre, y levantarme el 11 de enero, ¿no? Para que ni siquiera Reyes, ¿no? Justo porque quiero huir, yo no quiero que esto pase, no quiero vivir esto, ¿no? Esto, o quiero tachar, una señora me decía, quiero arrancar, ¿no? la hoja del calendario. Esta huida no quiero demonizarla, quiero decir, me parece que es un mecanismo de defensa, sabemos que es un mecanismo de defensa porque los seres humanos de verdad que somos maravillosos, es decir, cuando algo es muy doloroso tenemos una tendencia a amortiguar ese dolor. Si algo me hace mucho daño, inconscientemente me aparecen mecanismos que me amortiguan. Entonces es muy necesario muchas veces esta huida para luego ir poco a poco atravesando ese dolor. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que aunque, como estoy diciendo, es una de las formas más humanas y lógicas, yo diría incluso que saludable, sabemos que no puede ser la forma de hacerlo siempre. Es decir, sabemos que hay que conectar también con el dolor. Cierto que podemos huir de él porque todavía no puedo con él, pero sabemos que tiene que haber desconexión, pero también conexión, porque si no, no hay avance en ese proceso de duelo. Por otra parte, a nivel también más general, podríamos decir que otra de las formas en las que solemos afrontar las Navidades es lo que llamamos la negación. ¿La negación qué significa? Significa, por ejemplo, la familia, para explicarme mejor, la familia que decide hacer lo de todos los años. Es decir, como que no hubiera pasado nada. Si todos los años hacíamos lo mismo, pues este año vamos a hacerlo todo exactamente igual, sin ningún cambio. ¿Qué ocurre con esto? Esto son las familias que yo decía un poco al principio, ¿no? De lo que se espera de nosotros. Las familias que no suelen tener una tendencia a expresar emociones porque no creen que se tenga que hacer así, ¿no? Y entonces lo que hacen es
pues eso, que cuidado con venir a la reunión todos y que alguien se ponga a llorar, ¿no? Cuidado con eso. Creo que se hace desde la buena intención, pero al final, ¿qué obtenemos? Obtenemos, yo lo digo así, ¿no? Como islas, ¿no? Islas separadas, cada uno con su dolor, ¿no? Como muros de silencio entre nosotros para que no se me note, porque yo lo que no quiero es contribuir, ¿no?, a más dolor en esta familia. No quiero hacerlo así. Claro, esta forma de actuar estaría basada como en dos mitos fundamentales. Digo mitos porque no son reales, pero en duelo muchas veces tenemos ideas que, aunque no son reales, las repetimos y nos parece que son ciertas, ¿no? Una de ellas es esto, el expresar el dolor hace daño a los demás. Claro, si eso me lo creo, si yo creo que expresando mi dolor voy a hacer daño al otro, yo no quiero hacer daño al otro. ¿Pero por qué sabemos que es un mito? Porque sabemos que es desde la interconexión profunda con otra persona como ese dolor puede ir sanando, no desde yo solo en mi intimidad. Ese sería otro mito, ¿no? Otro mito es el dolor se tiene que expresar en intimidad. Es decir, si vienes ya ven llorado de casa, ¿no? Sabemos que esto tampoco es así. Muchas veces mi trabajo es justo esto, ¿no? Mi trabajo es el acompañamiento con personas que necesitan expresar su dolor. A mí sí que no me hacen daño, puedo empatizar mucho con ellas, pero a mí no me toca porque no es familiar directo, no es mi familiar directo, ¿no? Entonces, sabemos que desde la conexión profunda con el otro es cuando desde ahí el duelo, el dolor, se puede empezar a movilizar y a sanar. Por lo tanto, ni tanto la estrategia de huida, que aunque he dicho que es algo necesario a veces, como la estrategia de negación que se hace con toda la buena intención del mundo, no serían las mejores sugerencias. Y entonces, claro, ¿y entonces cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Ojalá hubieran protocolos, pero no existen. Es decir, no hay una forma de punto 1, punto 2, no existe. Pero sí podemos dar, como decía un poco al principio, o decía Carlos antes, sugerencias, posibles caminos. ¿Y cuáles serían estos? Estos tienen que estar muy adaptados a cada familia. Cada familia es única, cada duelo es único, no hay dos duelos iguales, y por lo tanto, aunque pueda dar sugerencias, cada persona lo tiene que adaptar a su forma de vivir y a su entorno, ¿no? La primera sugerencia sería tener en cuenta a la familia. Cuando no había COVID, la sugerencia que decíamos siempre es hacer una reunión familiar. Nos juntamos todos y ahí cada uno de nosotros exponemos cómo queremos pasar las Navidades, ¿no? Si queremos hacerlo pues, como siempre, otro dice yo lo haría diferente. Sé que ahora con COVID es más complicado hacer esta reunión familiar, pero aún así, aunque no podamos hacer la reunión física, sí podemos entre nosotros. Todos tenemos un grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? O todos podemos interactuar entre nosotros y poder preguntarnos tú qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Con esto que estamos haciendo, teniendo en cuenta la familia, nos estamos expresando que nos necesitamos, ¿no? Te necesito en esto. Y además que estamos en el mismo barco. Como decía, es de la interconexión con el otro y sobre todo alguien a quien quiero, desde donde se puede empezar a procesar el dolor, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera sugerencia, tener en cuenta a los demás, expresar lo que queréis, lo que me gustaría hacerlo de esta manera y escuchar al otro y llegar a acuerdos. Sé que en algunas familias habrán algunos que quieren hacerlo de una manera y otra persona lo quiere hacer todo lo contrario. Intentar llegar a acuerdos, pero expresando primero que os necesitáis y segundo que me puedo permitir expresar que yo me encuentro así, me encuentro triste y que el otro te diga pues yo también y qué quieres hacer. Esa es una de las primeras, la primera sugerencia. La segunda sugerencia sería relacionada un poco con lo que decíamos antes de la negación, es decir, un poco lo contrario. Si este año hay una persona muy importante en casa que ya no está, si ha fallecido alguien a quien queremos, lo digo en presente mucho, este año va a haber un antes y un después. Es decir, o si es el segundo año o el tercer año, a partir del fallecimiento de mi ser querido, todo cambia, no puede seguir todo igual. Y esa es la sugerencia, es decir, que hagamos una Navidad diferente. ¿Por qué? Porque claro que ha pasado algo muy, muy importante.
ha fallecido alguien, ha muerto alguien a quien queremos mucho. Y ese corte, ¿no?, de vamos a hacer una Navidad diferente, eso ya hace que todos vivamos esa sensación de no es que esté todo igual, no, vamos a reconocer que ha pasado algo muy importante. Y en esto de reconocer que ha pasado muy importante y hacer algo diferente, ahí es donde podemos incluir, digamos, algo que tenga que ver con esa persona, es decir, hacer un brindis. Por ejemplo, nos sentamos los convivientes, ahora con COVID va a ser así, ¿no? Nos sentamos los convivientes y si el que falta es la mamá o falta el papá, pues que alguien se levante a hacer brindis en memoria de él. Es decir, recordando, marcar un momento justo antes de la cena, justo en la cena, podemos hacerlo con una videollamada, pero hacer un momento en el que todos podamos como estar en contacto con lo que ha pasado, ¿no? Siempre tiene que ser uno el que diga, vale, pues lo voy a hacer yo. Y como decía antes, tiene que ser algo que sea muy particular, ¿no? Que cada familia sabe cómo puede hacerlo. Ahí tendría ejemplos porque esto es creatividad, ¿no? Pues desde una familia que decidieron poner una silla, la silla del papá, sabéis que en las familias todos se sientan en la misma silla, ¿no? Pues poner en la silla del papá una rosa toda la cena, ¿no? O, por ejemplo, una mamá muy valiente que ella hizo un montaje de fotos de su hija, que murió adolescente, murió a los 18 años, y entonces recuerdo que ella me dijo que tuvo el valor de ver todas las fotos que tenía desde cuando había nacido su hija, y entonces hizo un montaje, ya os digo, muy valientemente, con una música que a su hija le gustaba, y entonces esto no era época de COVID, fue otro año, pero ella dijo, cuando ya estaba toda mi familia en casa, les dije, venir al salón que tengo una sorpresa, y entonces puso el vídeo, ¿no? Pues imaginaros, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos que todos, en ese momento, claro que conectamos con el dolor, lo marcamos en un momento, ya no estamos aislados, ¿no? Ya sabemos que todos estamos unidos en esto, ya lloramos, y ya no pasan esas cosas de uno se levanta, se va al baño, intenta aguantar, más bien al revés, ¿no? Más bien lo expresamos todos, que alguien pueda decir, vamos a hacerlo así, ¿no? Y que todos tengamos la oportunidad de compartirlo. La tercera sugerencia es que tengamos en cuenta a los niños. Sé que cada vez menos, ¿vale? Pero sé que la sociedad como que, ¿no? ¿Cómo vamos a meter a los niños esto? ¿Cómo por los niños vamos a hacer que la Navidad sea alegre, ¿no? Los niños, yo diría que aquí son muy importantes, sobre todo por dos razones. Primera, porque somos sus modelos. Es decir, ellos, como nos vean que afrontamos la tristeza en casa, ellos van a aprender a gestionarla. Es verdad que delante de un niño no podemos derrumbarlos absolutamente y que el niño nos tenga que sostener, evidentemente no. Pero sí que podemos, pues, llorar un poquito, secarnos las lágrimas delante de él y decir estamos un poquito tristes porque no está el abuelito, porque no está el papá. El niño nos va a ver expresar la emoción y va a ver que no es un tema tabú, que se puede hablar. Tengamos en cuenta, como digo, que somos sus modelos. Por lo tanto, incluir a los niños en ese momento que estamos diciendo importante, ¿no? Simbólico, es muy, muy bueno para ellos, para nosotros también. Un poco por la segunda razón. ¿Por qué? Porque los niños distienden muchísimo. Es decir, si imaginaros que hay 4 niños en casa, o 3 niños, o un niño incluso, ¿no? Pues decirles, ¿te parece que hagas un dibujito? O prepara un villancico, o vamos a montar el Belén, porque estamos hablando siempre de la cena, ¿no? De Navidad o de Nochebuena, pero hay familias en las que hay momentos muy importantes que no son, un poco celebraba la Nochebuena porque cada uno se iba, o a lo mejor el día más importante es el día de la lotería. Recuerdo una chica que yo acompañé, que para ella el día más difícil era el día de la lotería, porque ella decía, yo me lo pedía de vacaciones. Mi padre había fallecido su papá. Ella me decía, mi padre y yo nos juntábamos, poníamos el periódico y empezábamos allí con un montón de números y empezábamos allí a mirar los números y no sé qué, como que lo extendían ahí con una hoja de periódico y tenían un montón, se gastaban un dinero increíble en lotería, ¿no? Y para ella ese era un día fundamental. Entonces para ella era muy complicado ese día, no tanto Nochebuena, sino el día de la lotería. Y puede pasarnos también otros días. Y aquí es donde los niños digo que ayudan, ¿no? Ellos distienden, podemos echar manos de ellos, ¿no? Para que ellos nos ayuden a hacer ese momento un poquito más llevadero. En definitiva, y yo ya estoy acabando, se trata de entender
así un poco en resumen, ¿no? Que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Que la familia nos puede, los amigos más cercanos, las personas a las que quiero, las necesito porque estoy en duelo y se lo quiero expresar, que nuestro ser querido sí tiene que estar presente y que podemos hacer una nueva Navidad porque cada uno a su manera, porque ha pasado algo muy, muy importante, ¿no? Y incluso pueden ser unas Navidades que sean hasta un homenaje, ¿no? a esa persona a la que quiero tanto. Bueno, estas son un poco mis sugerencias y ahora yo creo, como os decía antes, que es lo más importante, que son los testimonios, ¿no? De dos personas muy valientes que han querido compartir con nosotros, con todos, cómo han vivido o viven su duelo y sobre todo en estas fechas. Primero, Vicky. Victoria, cuando quiera. Gracias. Buenas, me presento, mi nombre es Victoria y voy a contaros un poco sobre mi experiencia. Un poco para ponerlo en situación, tengo 27 años y el año pasado, hace un año y medio más o menos, mi madre se suicidó. Mi madre estaba enferma de depresión y es una enfermedad que la estuvo lastrando mucho tiempo. No es una enfermedad degenerativa como puede ser a lo mejor el cáncer o puede ser el Alzheimer, que digas, mi madre murió de esto. No, mi madre se suicidó, pero fue la depresión quien la mató. O sea, yo tengo que pensar así, que fue debido a esta enfermedad y que y necesito esa razón para saber o para pensar que hay un motivo por el que nosotros pasamos tantos años de agonía. Os voy a explicar un poquito cómo empezó todo. Yo tenía 11 años, yo era una niña muy feliz, todo de color de rosa, y bueno, no tenía ningún tipo de conciencia de lo que eran los problemas, hasta que una tarde mi madre entró en mi cuarto, que yo estaba jugando, iba con la bata y tenía la cara desencajada y los ojos llorosos, y me dice que viva o muera depende de ti. Y me abre la mano y estaba llena de pastillas. O sea, imaginaros para mí en ese momento el shock de yo no saber nada a que de repente mi madre me diga que se va a morir y depende de mí, o sea, que yo decida si ella vive o muere. Entonces yo me acuerdo que la agarré, la cogí, la abracé y le decía, mamá, no te mueras, mamá, no te mueras. Y yo no sabía cómo funcionaba el tema del suicidio, ni las pastillas, ni nada. Yo solo pensaba que si la soltaba, se moría. O sea, desde ese momento mi vida dio un giro de 180 grados. Para mí hay un antes y un después en mi vida cuando yo me pongo a pensar en mi infancia, en mi adolescencia, todo eso es una marca que es mi realidad, cambió totalmente. Y desde ese momento mi niñez se esfumó, porque yo ya empecé a ser consciente de lo que estaba ocurriendo en mi casa y de la enfermedad tan grave que tenía mi madre. Después de eso vinieron unos 15 años que duró la depresión de mi madre. Y bueno, hubo momentos en los que las cosas sí que iban un poco mejor, que ella estaba más tranquila y nosotros pensábamos que se le había pasado, que mamá ya estaba bien, que se había despertado por la mañana y la depresión se había ido. Pero no, o sea, esas cosas no funcionan así, no te levantas un día y todo mágicamente desaparece. Pero bueno, lo pensábamos y obviamente como las cosas no son así, mi madre volvió a caer. Simplemente la depresión estaba dormida. Yo perdí la cuenta de las veces que mi madre se suicidó, algunas para llamar la atención, otras quizá porque de verdad quería morir, pero bueno, mi madre curiosamente sí que apuntó las veces que intentó suicidarse y fueron 17 veces en 15 años. O sea, imaginaros mi adolescencia, mi niñez y parte de mi adultez, cómo iba aquello. Yo a lo largo de los años pasé de ser esa niña que tenía miedo a que su madre se fuera a rechazarla. Yo llegué a esperar con mi madre, yo la rechazaba porque yo sabía que mi madre eso no lo hacía por gusto, pero egoístamente yo era una persona que estaba sufriendo. Entonces, pues sí, hay una parte de mí que se apartó de ella. Y fue muy duro, pero llegó un momento que la herida que yo tenía hizo callo. Y tanto drama detrás de otros que ya dejé de sentir las cosas de la manera que las sentía tan fuertes al principio. Entonces empecé a ver las cosas un poco desde fuera y me di cuenta de que lo que tenía que hacer era ir un poco al compás de mi madre
intentar no caer en las provocaciones. Si ella tenía un día un poco más torcido, yo intentar que ella estuviera a gusto para no activar ese botón de que a lo mejor ella tuviera algún motivo extra o cualquier cosa. Pero bueno, esas tácticas al final terminaron, pues se agotaron, por decirlo de alguna manera, y mi madre volvió a caer en todo esto. Y yo ya no era una adolescente, ya tenía más de 20 años y llegó un momento que me tocó decidir, mi madre o yo. O sea, porque la enfermedad que tenía mi madre se le iba a llevar a ella, pero es que me iba a llevar a mí detrás. Entonces, ya fue que, vale, la depresión a mi madre se la va a llevar, por decirlo de alguna manera, pero yo aún estaba a tiempo de saltar del barco. Y así lo decidí y eché un paso para atrás y decidí por mí, aposté por mí, y porque ya no había nada que hacer por mi madre, por decirlo de alguna manera. Y lo puedes ver como una forma de egoísmo, pero yo lo llamo un poco instinto de supervivencia, porque es que yo me iba detrás. Entonces, a veces, aunque sea tu madre, tienes que apostar por ti, por tu persona. Y sin darme cuenta, pues yo me fui yendo un poco más hacia atrás y ya veía las cosas, pero bueno, ya no me dolían tanto, ya no me sorprendían tanto esas cosas. Yo estuve un año y medio o así sin saber de ella, y todo lo que sabía de ella era por parte de mi padre, y bueno, las noticias tampoco es que fueran muy buenas. Y yo estuve quedando con mi padre, estábamos cerca de casa y un día me hicieron como una emboscada en la que estaba mi madre también, una de esas quedadas con mi padre. Entonces, claro, yo me quedé blanca y mi madre me abrazó y me dice bienvenida a casa. Pero claro, después de todo lo que ya hemos pasado, para mí un abrazo y un bienvenida a casa no arreglaba nada. Pero una parte de mí me dijo, abrázala, dile que estás contenta, dile que estás feliz de haberla visto, dile lo que ella quiere escuchar y sonríe. Y es como que una parte de mí me dijo, sigue la corriente. Y fue bien, ese encuentro fue bien, y un par de días más tarde las cosas estaban bien, hasta que 3 días después de ese encuentro mi madre se quitó la vida. Así, esa sí que no la vimos venir. O sea, y bueno, sí, dolió muchísimo. El día que la Guardia Civil me comentó que había encontrado el cuerpo de mi madre, yo me tuve que sentar en el suelo porque yo no veía. O sea, ya se me puso todo negro como en las películas, que la gente se desmaya, pues igual. O sea, yo pensaba que eso no pasaba, pero de verdad que yo me tuve que sentar porque no podía con tantos sentimientos. Y cuando volví en sí, lo único que podía era sentir rabia. Yo estaba muy enfadada porque estaba enfadada con mi madre. Estaba enfadada con mi madre por morirse. O sea, suena un poco ilógico, pero estaba enfadada con un muerto por morirse, pero lo estaba. Yo tenía rabia porque nos había ido, porque nos había dejado sin ella, porque al final había decidido irse y nosotros nos quedábamos ahí y yo estaba enfadada. Pero bueno, quizás no tenía lógica lo que sentía, pero era así. Y en mi mundo ideal ella hubiera podido ir con la terapia y con la ayuda de las pastillas o lo que sea, hubiera podido ir a mejor, pero no lo hizo. Estábamos en la parte de la historia donde las cosas no acaban bien. Y bueno, desde aquel momento me di cuenta de que yo tenía que gestionar un montón de sentimientos que yo tenía dentro, que había pasado por muchísimos altibajos con mi madre y durante tantos años, pero no había gestionado nada de lo que yo sentía, porque sí, yo odié a mi madre, yo la rechacé, lo que quieras, pero a la vez era mi madre y yo la quería y yo la necesitaba. Entonces estamos hablando de dos sentimientos completamente distintos y que yo sentía, y yo eso hay que gestionarlo de alguna manera porque es que no me dejaba avanzar. Entonces, ahora que su vida se había acabado, me encontraba yo sola con todo eso y es que tenía que poner algún tipo de remedio, tenía que gestionarlo de alguna manera. Yo al principio mi opción era no pensar. Yo me preocupaba más de mi padre, de cómo estaba él, que no me viera mal a mí. Y intentaba no darme mucha cuenta de cómo yo me sentía. Como comentaba antes Nuria, el tema de la huida. Pero digamos que me fui regulando el dolor, porque sí huía, pero sí que tenía momentos en los que yo tomaba un sorbito de esa realidad y bueno, digamos que yo me iba regulando el dolor de alguna manera. Entonces,
por mucho que te regularse el dolor, siempre está ese día, esa tarde, esa noche, que te viene todo, que te lo ves con perspectiva, de verdad te das cuenta de la pérdida, y es en ese momento cuando de verdad vienen todos esos sentimientos abrumadores, y lo que yo hago es dejarlo salir. Dejar salir mi enfado, dejar salir mi rechazo, dejar salir mi amor y simplemente sentirlo y pensar en ellos y ver qué estoy sintiendo y aceptarlo. Porque sí, yo echo mucho menos a mi madre, pero por otro lado también estoy aliviada de que ahora ella esté en paz, de que estemos todos en paz. Y lo que yo hago es aceptarlo y sin juzgarme ni a mí por lo que siento ni a ella. Yo tengo muy claro que no voy a superar a mi madre, que mi madre, o sea, no me voy a olvidar de ella, no tengo ningún tipo de intención. Simplemente mi duelo se basa en administrar todo lo que siento, todos estos sentimientos tan encontrados, y es simplemente que lo quiero hacer porque quiero recordar a mi madre y quiero recordar un sentimiento dulce o agridulce, pero poder hacerlo y poder recordarla y aceptando lo que siento cuando pienso en ella. Y eso la verdad es que me va a llevar mucho tiempo, pero cada día, pasito a pasito, lo voy haciendo, y es algo que mi madre, después de haberse ido, me está enseñando a aprender, a gestionar, a hacer estas cosas, incluso después de haberse ido, ella me sigue enseñando cosas, y yo creo que eso es una cosa que solamente una madre podría hacer. Entonces, bueno, en estas fechas que está todo el mundo con el tema de la Navidad, yo tengo que reconocer que no tengo mucho aprendizaje, porque mi madre, más allá de la época de Papá Noel, pues no podíamos saber cómo ella iba a estar ese día, o si iba a estar deprimida, si iba a tener a lo mejor algún brote. Íbamos un poco con los pies de plata. Entonces realmente las cenas eran cenas de Navidad, ¿vale? Sí, pero no había un espíritu navideño como tal. Entonces, la primera Navidad, que fue la del año pasado, fue sin pena ni gloria. Mi padre y yo ni siquiera cenamos juntos. Él estuvo con mi abuela, yo estuve con familiares de mi pareja, y estuvimos separados, no le dimos más importancia. Y este año iba un poco por el mismo camino, pero me he dado cuenta de que no quiero que por el hecho de que yo no haya tenido unas Navidades, no las pueda tener. O sea, yo quiero y voy a crear mi propia Navidad, voy a crear mis tradiciones. Yo quiero el día 1 de diciembre tener un árbol y comprar un montón de cosas y hacer mis cenas, y si hace falta hacer galletitas de jengibre. Es simplemente crear algo mío, porque simplemente por el hecho de no haberlo tenido, eso no es excusa de que no lo pueda tener. Y me he propuesto, por ejemplo, ir a visitar mercados navideños y hacer ese tipo de cosas, porque, bueno, quiero saber que sigo siendo yo, aunque falte un poquito de mí. Muchísimas gracias, Victoria, por el testimonio. Yo creo que es una generosidad increíble poder abrirse, ¿no?, y compartir todo esto, y me quiero quedar solo, luego haremos un poco de conclusiones, ¿no?, pero me quiero quedar solo con la frase última que ha dicho, ¿no?, de quiero crear una Navidad nueva, y se puede, ¿no?, y se puede con este testimonio tan duro que ella cuenta, se puede. Creo que también Emi nos va a contar cómo ella lo vivió. Hola, buenas tardes a todos. Y gracias también a Nuria por la invitación para poder compartir con todos, pues, el testimonio. Y ojalá podamos aportar, ayudar un poquito para que se pueda celebrar la Navidad de todas las familias que están pasando ahora mismo por un duelo. Bueno, yo voy a contar un poco mi historia. A mí también en mi vida, como ha dicho Victoria, llega un día en tu vida que se rompe todo y cambia. En mi vida ocurrió el 30 de noviembre del 2016, tú te levantas como un día normal de tu vida, te despides de tu marido, de tus hijos al cole, y recibes una llamada a la hora de salir de casa, que algo le ha pasado a tu marido y que tienes que acudir rápidamente a urgencias y que no saben qué es, pero que es algo muy grave. Recuerdo acudir a urgencias, y el shock porque justo cuando yo llegaba a urgencias, a mi marido entraba en la camilla.
cuando yo lo vi entrar, la expresión es que es así, lo digo, se me congeló el alma, porque ya vi que la mirada era diferente, yo ya intuí que era algo muy grave, ¿no? Entonces, bueno, en los primeros momentos, vi que decía Victoria que lo veía todo negro, pues efectivamente, yo en todo momento era consciente ya de que mi vida había cambiado. Siempre lo solemos decir, vamos a aprovechar el tiempo porque la vida te puede cambiar en un momento, ¿no? Pues a mí, yo dije, Dios mío, es que todo lo he dicho siempre y ¿qué me ha pasado, no? En ese momento mi vida había cambiado. Bueno, la espera fue también larga, pero rápidamente, bueno, cuando me dijeron ya que el estado de mi marido era muy grave, habían sufrido un derrame cerebral importante, pero que veían que tenían que seguir haciéndole pruebas y iba a la UCI directamente porque estaba muy grave. En esos momentos, fíjate, el instinto de supervivencia era como que tenía que recoger a mis hijos del cole, comer con ellos y como que no quería ver que pasaba nada. Intenté ese día, fijaos, el shock lo tenía, pero ya mis hijos lo recogí del cole, fui a la casa, comieron, papá está en el hospital, pero ahora voy para allá, a ver qué pasa y tal. Como que no quería ver la realidad de lo que estaba pasando. Bueno, la primera noche en la UCI, la segunda noche en la UCI ya fue el pronóstico gravísimo. Además, los médicos en estos casos suelen hablar muy, muy claro, ¿no? Y me dijeron, Emilia, su marido le queda muy poco de vida, en unos meses se va a marchar, porque no solamente era el derrame, sino que habían podido ver que había metástasis cerebral, metástasis, era un cáncer de pulmón, pero que era un grado ya, pues eso, una metástasis ya muy importante a nivel de todos los órganos, pero que aún así iban a hacer más pruebas. Eso a los 2 días de entrar en urgencias. Bueno, ya de 30 de noviembre estamos ya casi también, pues eso, en diciembre. Y yo recuerdo que empecé a hacer las pruebas, bajó a planta, y se nos vino la Navidad del hospital, que también yo también pensaba, Dios mío, esto es un preludio un poco de la Navidad siguiente, que va a ser, decía, peor, pero una Navidad en el hospital también es duro. Entonces yo creo que también llega un momento en que pensé, y también creo que instinto de madre, instinto de pues, salir adelante, dije que no, que la Navidad, yo no, sobre todo porque también me sentía responsable con mis hijos, tenían 11 años y 17, y dije no, tengo que salir adelante y si la situación la puedo cambiar, que efectivamente no la voy a cambiar, voy a transformarla de alguna manera. Entonces eso fue un poco el mensaje que yo intenté interiorizar y entonces imaginaos, ya mismo lo pienso y digo, madre mía, yo llegué a poner un Belén en la habitación de mi marido, puse lucecitas, todo discreto, pero intenté allí un poco el Belén, que la gente recuerdo que llegaba y era de la planta la única persona que había puesto el Belén y las luces. Y me acuerdo que mi hija Clare también le había escrito cositas, la gráfica de Navidad estaba dentro de la habitación. Entonces fue una pequeña transformación ya de lo que yo a lo mejor iba a sentir luego en las siguientes Navidades, pero quería transformarlo así. Y nos ayudó. De hecho, la Nochebuena la pasamos, llevamos la cena allí, cenamos con él, vinieron algunos amigos, nos pudieron acompañar un poquito. Hicimos un ritual que hacemos siempre en Nochebuena, que es un baile. Y bueno, lo bailamos con él también. Perdona. Bueno, el caso es que la Nochebuena pues surgió así. Pero al terminar la Nochebuena, recuerdo salir de la habitación y mis hijos, o sea, nos abrazamos y camino al coche. Me acuerdo que mis hijos me dijeron, mamá, prométenos que esta Navidad va a ser la última, que no vamos a pasar nunca una Navidad así. El caso es que les dije, sí, no os preocupéis que no va a ser, no tentemos una Navidad, claro, pues parecida, la siguiente será un poquito mejor. Esa promesa también me la guardé y ha sido también un poco mi fuerza para las siguientes Navidades. Bueno, el caso es que Rafa, a lo largo ya de los meses, fue empeorando. Yo también decidí empezar a hacer un diario, que yo creo que es una idea también muy buena que creo que a mucha gente le puede servir.
En ese diario era un poquito también un diario como de despedida, pero al mismo tiempo para recordar muchas cosas. Y mientras él estaba pues, consciente, pues le preguntaba, hablábamos y compartíamos ese diario. Era un poco como la despedida, que también decía pues, Nuria, lo importante que es el poder despedirse, que ahora mismo con el COVID la mayoría de personas ahora no lo están haciendo. Pero entonces en ese diario también es una manera de gestionar tus emociones. Yo cuando me encontraba ese día, pues lo podía escribir. A la hora de escribirlo también me identificaba y a lo mejor también a veces intentaba cambiarlo. Entonces el escribirlo a mí la verdad es que me ha funcionado mucho. Incluso mis hijos se animaron también a escribir en ese diario, incluso lo leían. Entonces, a lo mejor lo que nos costaba era un poco hablarlo, pues a lo mejor a través del diario nos comunicábamos también un poco. Sí que lo hablábamos, pero el diario era un poco la gestión un poco emocional a nivel de familia. Entonces, el diario, y a día de hoy, yo tengo que decir que seguimos haciéndolo. Muchas veces escribimos los sueños de mis hijos con su padre, pues mamá, yo he soñado con papá esto, y lo contamos ahí en el diario. Y bueno, la verdad es que se ha convertido en una herramienta para nosotros muy, muy eficaz. Bueno, pues fueron pasando los meses y Rafa fue llorando y la verdad que todos veíamos ya la realidad. Y pues eso, en abril falleció. Y bueno, decidimos que el dolor había que transformarlo en muchísimo amor. Yo también durante todo el proceso me ayudé mucho yo le llamo las muletas o los ángeles un poco en la tierra que tenemos. Que hay que escogerlos, es decir, mucha gente se ofrece para estar contigo y la verdad es que es de agradecer, pero nadie como tú sabes dónde te tienes que apoyar y con quién te tienes que apoyar. Es decir, a mí, todas las personas es de agradecer, pero no toda la gente para mí era válida para poder apoyarme a la hora de vivir un duelo. Entonces yo creo que es importante también escoger a esas personas significativas para ti, para poder hablar, expresarte y bueno, compartirlo todo, ¿no? Lo de las muletas, que yo llamo, es también importante. El duelo, mis hijos, mi hija pequeña, pues también quizá ahora le está sacando un poquito más. Era muy pequeña y también nos desplazaba, era como que no aceptaba que su padre se había ido. Y sobre todo nos hacía una pregunta, y se la sigue haciendo, pero yo también le aconsejo el transformarla de esta forma. El por qué papá se ha ido, el por qué, porque a pesar de que sabemos que está en cáncer y que está muy, muy enfermito, pero el por qué yo muchas veces digo que tiene que transformarlo en el para qué. Es decir, lo que os he dicho antes, sí, el por qué no vamos a tener la respuesta de por qué ha pasado esto, por qué te pasa a ti. No, nunca le he dado la respuesta a mi hijo, pero el para qué sí. Entonces, todo lo que intento hablarle a mis hijos es decirles que todo este dolor hay que transformarlo en amor. El amor en fortaleza, en valentía, en madurez. Entonces, es cuando empezamos a entender el por qué al para qué, ¿vale? Y es una forma también un poco de crecimiento personal. Bueno, las navidades, las primeras navidades, sí, trabajo por llegar. Y yo también, pues, no pude improvisar. Yo también, conforme se acercaba la fecha, igual que la fecha, también ha comentado Nuria, cuando llega el aniversario, cuando llega un cumpleaños, cuando llega una fiesta familiar, son montañas, yo le llamo las montañas. Entonces, cada vez que llegaba a una montaña, pues yo me preparaba también un poquito para poder ayudar a mis hijos y prepararlos también un poco a ellos. Porque es lógico que lleguen fechas y que tú dices, que es normal, que es peor. Pero cada montaña, yo también creo que he crecido y que me sale más valiente. Y ahora creo que lo puedo decir, creo que soy una persona fuerte. Porque he aprendido de todas estas situaciones y también, de alguna manera, estoy brindando un poco a mis hijos a que también aprendan a sobrellevar un poco y a darle importancia a lo que es realmente importante. Muchas veces nos quejamos de cosas insignificantes y quizá es una manera de pisar tierra. Entonces, bueno, pues eso. La primera Navidad cuando llegó, yo también me planteaba, al árbol, lo pongo, no lo pongo, la cena, donde cenamos. Rafa era muy familiar y todas las Nochebuenas nos íbamos a casa de sus padres, con todos sus hermanos y la verdad es que muy bien, ¿no? Pero yo también me paré y hablé con mis hijos, principalmente con mis hijos.
Luego ya estaban mis padres, estaban mis suegros, estaban mis hermanos, pero principalmente mi preocupación era pues, mi núcleo más íntimo, que eran mis hijos. Y nosotros lo hablamos y como ya llevábamos un poco la trayectoria de hacer algo diferente. La vida te cambia y es cierto que estás como en otra vida. Es decir, no puedes decir, vamos a hacer como que no ha pasado nada y estamos, no, estás en otra vida. Yo digo que esto es, yo he tenido la opción A en mi vida y he tenido la opción B. Y en esta opción, pues todo lo que es nuevo a mí por lo menos me ayuda, me relaja, porque tengo la sensación que es un camino diferente. El camino recorrido, a lo mejor con Rafa, ya lo he recorrido, entonces lo que tengo que hacer algo distinto. Y mis hijos están también en esa línea, y todo lo que sea diferente como que nos atrae un poco más. Diferente, pero también al mismo tiempo guardando un poco la base, la esencia de lo que a mi marido le gustaba. Entonces al final decidimos nosotros la primera Navidad celebrarla en casa los tres, ¿vale? Es decir, decidimos no ir la de Nochebuena, a lo mejor con sus padres. Yo también creo que el dolor no es el mismo muchas veces de mi dolor, que el dolor de mi hija, con el dolor de sus padres, con el dolor de mis hermanos. Entonces, nosotros queríamos también de alguna manera esa primera Nochebuena hacerla desde una intimidad y hablar y vivir un poco lo que vivíamos antes, lo que os he dicho antes, del baile famoso que hacíamos, pues lo volvimos a hacer, pues en este caso con mi hijo, con mi hija, y ahí pues, estaba la esencia de mi marido. La oración que la anterior Navidad en el hospital pues colocamos en el Belén, esa oración se ha convertido también, que está escrita en la oración nuestra de nuestra Nochebuena. Y lo que fue diferente, porque lo celebramos más en la intimidad y decidimos ir a ver a la familia, pues en otro día también importante, como es el día siguiente o el día de Navidad, compartir con ellos, por supuesto, no alejarnos de las personas también queridas, pero transformar simplemente el cambio del día, pues en vez de ir un día y otro, a nosotros nos fortaleció y nos ayudó, sobre todo porque también queríamos estar un poco más en la intimidad. Bueno, y un detalle que la verdad es que ayer lo miraba y la verdad es que también me ayudaba mucho. La hora de poner el árbol, yo también, el árbol me miraba, yo lo miraba y decía, madre mía, esto lo pongo, no lo pongo. Mis hijos ahí decían, mamá, como tú veas, lo que tú quieras, tampoco se animaban mucho. Y bueno, yo una mañana también decidí sacar el árbol y bueno, y empecé a colocar las cosas. Y nosotros es que también en Nochebuena hacíamos una especie como de juego, que escribíamos cada uno pues lo que quería un poco para el siguiente año o lo que quería cambiar. Y entonces en ese juego lo escribíamos en papelito, lo doblábamos y el día de Navidad por la noche pues lo abríamos y nos reíamos mucho. Mira lo que ha puesto, después pues esto no lo vas a hacer nunca, no lo vas a cumplir, es decir, un juego. Y recuerdo que en la caja de los adornos de Navidad, me encuentro un papel arrugado, totalmente arrugado, y bueno, cuando lo saco de sorpresa es que está escrita la frase siempre feliz, con a lápiz y la letra es de mi marido. Y la verdad es que dije, madre mía, entonces, no lo sé, yo creo que fue también un poco una señal de decir, para adelante y siempre feliz, porque además que Rafa siempre estaba feliz. Entonces, bueno, creo que hay que tener una paz y una serenidad para poder ver esas señales. Yo creo que si te quedas en el dolor, si te quedas en la rabia, te quedas en el odio, no vas a poder ver la luz de estos seres que yo creo que no se van nunca. Yo creo que estamos todos de acuerdo que, igual que decía Victoria, mi madre me está ayudando ahora a crecer y a ser lo que soy. Entonces yo creo que tenemos que ver esa luz. Y esa luz solamente se ve si tú estás llena de amor. Yo creo que no sirve de nada, en fin, el duelo es tristeza, pero lo que no puede ser es odio, es enfado. Yo creo que es importante que te llenes de amor y de serenidad. Creo que es el camino para tener unas Navidades felices. A pesar de que hemos perdido pues, a familiares, yo creo que siempre la Navidad siempre hay un motivo para celebrar algo. Si no es para celebrar, a lo mejor la palabra celebrar, yo a lo mejor sí que creo que es para dar gracias. Y a mis hijos también se lo digo mucho.
porque muchas veces celebrar la Navidad es tristeza, pero vamos a cambiarlo con la palabra gracias, gratitud. Entonces yo creo que gratitud, pues a día de hoy, yo creo que todos tenemos para dar gracias, ¿no? De algo en la vida. Seguimos teniendo amigos, gente querida y que nos quiere. Entonces, yo creo que sí, que hay que transformarlo, hay que transformar la Navidad en amor y en serenidad y sobre todo en gratitud. Entonces, la Navidad, pues mi primera Navidad fue esa, el cambiar, el pequeños cambios, pero que en cosas diferentes, ¿vale? Cambiar a hasta lo que solíamos comer, pues cambiar la comida, pero con la esencia, la base, que en este caso a mi marido pues le gustaba tanto, pues eso sí que no lo hemos podido quitar ni cambiar porque además nos hace felices, pero transformado al final. Y bueno, ojalá, no sé, nos sirva un poquito de luz a con que estés escuchando. Este ha sido mi testimonio. Muchísimas gracias, Emi. Te lo agradezco muchísimo, como creo que estáis oyendo, ¿no? Son dos testimonios de dos personas que han vivido situaciones muy duras, ¿no? Yo, antes de pasar a las preguntas, diría como ideas claves, ¿no? Siguiendo aunando un poco lo que hemos comentado las tres, ¿no? Sobre todo ellas dos. A lo mejor las ideas claves, tanto un testimonio como otro, y un poco lo que también había comentado yo, ¿no? De conectar con esas emociones, que sí se puede conectar con ellas, ¿no? Que sí que se puede dejar salir, incluso en circunstancias muy dolorosas. Tanto un testimonio como otro hemos visto que han podido dejar salir eso y que han tenido la valentía de conectar con ese dolor, y que se puede crear una Navidad, un poco como decía Victoria, que lo va a hacer, ¿no? Diferente. Una palabra muy importante que ha dicho Emi, ¿no? De transformar, dejar la esencia, pero sí transformar y hacer algunas cosas nuevas. Creo que esa es una de las claves que Emi muy bien ha dado, ¿no? y quería reflejarla. Y lo de dejarse apoyar, ¿no? Por la familia, por los allegados, ¿no? Como decía Emi, no todo el mundo que está disponible, necesito a alguien que me sepa escuchar o con quien tenga una intimidad especial, ¿no? Y por último, así como idea clave, ¿no? El antes y el después, ¿no? El entender que estas Navidades van a ser diferentes. Si los que estáis ahí habéis tenido alguna pérdida por COVID, que con esos factores tan importantes de no poder despedirme, son factores de riesgo, de que el duelo pues empiece, ¿no? Todavía de una manera más dolorosa, el no poder estar en el velatorio, no poder recibir el apoyo, no poder ver a mi familiar, ¿no? Que esos son factores que sabemos que incluso pueden generar situaciones traumáticas, ¿no? Pues si estáis escuchando eso, ¿no? O si estáis allí y nos estáis escuchando, saber que evidentemente hay un antes y un después, pero con estos dos testimonios creo que hemos podido ver que se puede, ¿no? Hacer y crear una Navidad de otra manera. Ahora pues podríamos pasar a las preguntas, si es que hay alguna. Sí, hay alguna, sí. Marisa, de Madrid, pregunta, nos dice: mi madre falleció en marzo. Mi hermana y yo pensamos que lo mejor sería que mi padre se viniera a casa a pasar las Navidades con una de nosotras, pero él prefiere quedarse en la suya y que vayamos mi hermana y yo como siempre. Nosotras pensamos que así será más doloroso para todos, porque ella era la que hacía la cena, decoraba la casa, etc. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo dice mi padre, lo que dice mi padre o lo que decimos nosotras? ¿Queréis contestar alguna de vosotras? Yo creo que le podría contestar. Vamos a ver, en este caso hay que respetar un poco más a la persona que está casi más viviendo el duelo. Es verdad que el duelo en este caso es tanto el marido como las hijas, pero quizá las hijas puedan adaptarse un poquito más a la voluntad un poco del padre. Y yo creo que la voluntad del padre es importante, pero ellas creo que sí que podrían, o tienen la capacidad más de ayudar a ese padre a transformar la cena, la pueden hacer ellas de forma diferente o preguntar. Lo primero es comunicación, pero sobre todo yo creo que sí que habría que adaptarse ellas un poquito más a lo que dice el padre, pero dándole ellas la pincelada de la transformación y darle un poco la idea de algo diferente. Y mucha comunicación, por supuesto, con el Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Emi. En duelo, como también estaba apuntando ella, aunque sea una misma pérdida, ¿no? Que lo explicaba también Emi, una misma pérdida en una familia, cada uno tiene un duelo diferente, cada uno tiene una necesidad diferente, porque depende mucho
también del estilo de afrontamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que hay diferentes personas que tienen diferentes necesidades, ¿a quién ponemos por delante? Lo que solemos decir es que tenemos que intentar ver quién de todos tenía un vínculo, ¿cómo diría?, como más especial, más duro. En este caso es quien ha fallecido, como no recuerdo el nombre de la oyente que ha dicho la pregunta, pero si dice que murió su mamá, pues papá, como el marido, como el compañero de vida, como muy bien decía Emi, pues parece que tenemos que darle un poquito más de legitimidad en ese sentido, ¿no? Que luego las hijas podamos hacerlo de una manera u otra, ¿no? Como decía Emi, añadiendo esa pincelada, ¿no? Pero sí que es verdad que quien tendría que tener un poquito más la voz cantante en este caso sería el papá. Sería así. Sí. Paula, de Madrid también, nos pregunta si es normal que se ría cuando su padre, al que quiere tanto, ya no está a su lado, como que se siente culpable. ¿Queréis decir algo vosotras al respecto? Que se ría. Se siente culpable cuando se ríe. Cuando se ríe, cuando es feliz. Sí. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. O sea, si estamos en un duelo y tenemos momentos felices y tenemos momentos buenos y momentos en los que nos reímos, cógelo, abrázalo y siéntelo y siente esas cosas positivas, que el duelo se va moviendo entre momentos malos, pero también momentos buenos y vamos, yo no te sientas culpable en absoluto, vamos, que yo creo que es... Claro, lo que yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Victoria. Es cierto que digamos que el duelo es una batidora de emociones, ¿no? Incluso le llamamos una montaña rusa, porque puedo estar en un momento aquí, en otro momento en otro punto. Cuando hablamos también de las Navidades siempre hablamos de la flexibilidad, es decir, puedo organizar algo, pero sabiendo que de verdad ese día me levante, porque hoy digo que sí que iré a tal sitio, pero luego mañana, pues a lo mejor, o a la misma tarde no me encuentro bien. Entonces, hay que tener en cuenta que es esa montaña rusa. Entonces, es una batidora emocional, un conjunto de emociones que pueden parecer contradictorias, pero que coexisten en duelo. Lo que ocurre, yo creo que es el cómo las interpretamos, cómo nos juzgamos. Victoria sí que explicaba y decía, creo que la frase tal cual, ¿no? Que aprendió a no juzgarse, ¿no? No juzgarse por lo que sentía. Qué importante es eso, porque a veces me siento culpable porque yo me estoy diciendo que no está bien, ¿no? Entonces creo que es importante detectar qué cosas me digo, cómo me estoy hablando yo a mí mismo cuando siento emociones muy lógicas, muy naturales, en duelo, que también puede ser la alegría, si por ejemplo hay un niño en casa o si tengo un poquito de ilusión por algo que quiero regalar a alguien, ¿no? Entonces, entender que esas emociones son normales, entiendo que hace que no me juzgue tanto y por lo tanto creo que la culpa se disminuiría. Yo quería comentar también algo. Muchas veces también, me ha pasado a veces, que la idea de que te están juzgando, si tú ríes y estás en un proceso de duelo, ¿qué va a pensar la gente si te estás riendo? Entonces, también muchas veces es la mirada de la gente hacia ti que te hace sentir culpable porque a ti te toca ir de negro, estar triste, echar polvo, meter en la cama todo el día. Entonces, es un poco también, no que tú te juzgues, sino cómo te juzgan la gente y que tú te puedas reír, o incluso que puedas salir a la calle, que puedas pasártelo bien o que te puedas tomar un día una copa, pero mírala. Entonces, un poco es la mirada del otro también, creo que a veces eso te lo tienes que quitar de encima y el duelo no es eso, no es la mirada del otro, es la mirada hacia tu interior y aceptarlo y ya está. O sea, que puedes reírte y ser feliz. María Victoria, abrázalo totalmente de sonrisa. Sí. Hay una persona también, anónima, que pregunta si es normal sentir más enfado y rabia que tristeza. Por supuesto que es normal. Si una emoción es normal al inicio de un duelo, es la rabia. Porque aquí yo diría, me atrevo a poner un porcentaje, ¿no? Incluso que cuando estamos en un duelo que no sería un duelo anticipado, un duelo que casi no lo he visto venir. Cuando hay un duelo así muy, ¿no?, por algo inesperado, yo te diría que en el 90% de los casos hay muchísima rabia. Y un poco Victoria también hablaba mucho de la rabia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la rabia? La rabia es una de las emociones básicas. ¿Y cuándo aparece? ¿Cuándo nos aparece en el ser humano? Cuando me pasa algo injusto. Si alguien viene y me roba el bolso, me enfado, es evidente. Y si la vida viene y me roba a un ser querido, ¿qué hago? No me
preocupa mucho. Mi hijo de 5 años me preocupa que me vea triste esta Navidad porque su papá ya no está. Pero es que a mí no me sale estar alegre, no me sale estar contenta como creo que mi hijo necesita. ¿Le estaré haciendo daño a mi hijo estando tan triste? ¿Tengo que fingir delante de él? ¿Queréis decir algo? Tú como madre de... Eso le toca a ella. Yo creo que hay que dar un poco las dos caras. La realidad hay que dar la que es la tristeza, y lo que pasa es que un niño tan pequeñito de 5 años, pues hay que también de alguna manera, vamos a protegerlo, no lo vas a engañar. Es decir, sí que hay que de alguna manera abrazarlo y llorar. Yo también lo he hecho con mis hijos, el abrazar y llorar, pero la parte positiva también hay que darla. No te puedes quedar solamente con el llorar, la tristeza y la oscuridad. Entonces, por supuesto, hay que hablar mucho con ese niño, explicárselo, pero también creo que ese niño va a requerir sonrisa, amor, regalos. Yo creo que sí, que hay que darle las dos caras de por supuesto, afrontando la realidad, pero yo creo que como madre, lo que os decía, el instinto de madre, yo creo que sí que hace que nos comuniquemos con nuestros hijos a través de todos los abrazos, de ver fotos, de comentar, porque no puedes ver una foto y reírnos un poco viendo la foto de papá, pero por supuesto la parte de o Papá Noel o los Reyes que tienen que estar presentes. Yo creo que es una manera también de protegerlos y de enseñarles tú que la muerte es algo normal en la vida, y igual que la Navidad. Entonces, tampoco hay que normalizarlo, pero sí que creo que tendría que tener un poco las dos caras, por lo menos un poco mi opinión. Totalmente de acuerdo. Nada más que añadir, porque me parece que lo he explicado de maravilla, y como comentaba yo, somos sus modelos, ¿no? Pero justo de las dos caras de la moneda de la vida, ¿no? De la tristeza y al mismo tiempo de la alegría. Con lo que has comentado, Emi, estoy totalmente de acuerdo. Hay una pregunta más. Antonia de Alicante dice que desde que murió su hijo hace 10 años no han celebrado nunca más la Navidad. Ahora que tiene un nieto y que ya empieza a darse cuenta de todo, y su hija quiere que vuelvan a empezar a celebrarla, ella dice: yo en el fondo no quiero, me siento muy culpable, como si me estuviera olvidando de él, como si al celebrarla dejo de quererle. ¿Es normal? Claro que es normal, y más cuando, como comentábamos, cuando se ha optado, que como he dicho era, que mi opinión, pero como he dicho es un mecanismo el de la huida, ¿no? Parece que esta señora utiliza un poco eso, ¿no? Pues dejo de celebrar la Navidad, nunca más se celebra, hacemos un día normal, como que no pasa nada, claro, pero tiene que llegar un año en el que tengamos que hacerlo, por ejemplo, porque se incorporan, como decía esta señora, ¿no? Se incorporan nuevas personas a la familia, vamos a tener que hacerlo de otra manera. Entonces, aunque la huida es muy buen ejemplo ¿no? Para ver que la huida a veces la necesito hacer, pero luego llega un momento, ¿no? en que otra vez tengo que volverme a orientar a la vida. Decimos que la huida es un poco orientado a la pérdida, pero luego quiero estar un poco orientado a la vida. Y es verdad que puede aparecer ese sentimiento de culpa, porque me siento como rara orientándome hacia la vida, ¿no? Parece que me siento más cómoda orientándome, estando conectada muchísimo con la pérdida. Pero es que yo la animo un poco, ¿no? A que si ve que la vida, ¿no? se abre paso con su nieto, pues que ella pueda eso que está sintiendo, le intuyo unas pequeñas ganas, ¿no? de volverse a enganchar, ¿no? a la vida, que lo haga, sabiendo que ese sentimiento de culpa, pues por supuesto está, pero por las resistencias, ¿no? Un poco como comentamos antes, cómo nos juzgamos, ¿no? Cómo nos juzgamos a nosotros mismos, y incluso, como decía Emi, ¿no? Cómo nos juzgamos por lo que parece que los demás esperan, ¿no? ¿Qué dirán de mí si ahora empiezo a poner el árbol otra vez, ¿no? Jamás se olvida. En duelo es importante también saber que no, el final de un duelo no es olvidar a nadie, ni la palabra, yo diría que ni siquiera superar o aceptar, ¿no? Sino más bien aprender a vivir sin, ¿no? O integrar la pérdida, integrar que está este ser querido de otra manera. Por lo tanto, ese sentimiento de culpa es lo que hay que ir como hablándose con una misma, ¿no? Poniendo al día esa relación, que es una de las tareas en un proceso de duelo. Yo creo también una pregunta que a lo mejor nos podríamos hacer y que esta persona podría hacerse también.
¿En qué ayudo yo a mi familia o incluso le gustaría a mi ser querido que se ha marchado que no celebrase esta Navidad? Es decir, ¿en qué ayudo yo con esta situación de estar 10 años sin celebrar una Navidad? Entonces, yo creo que es una pregunta básica. ¿Ayudo con algo? ¿Me ayudo a mí mismo? ¿Ayudo a alguien, a el resto de hijos, a mi resto de hermanos no celebrándola? Yo creo que no, yo creo que al contrario. Yo lo he dicho antes, hay que transformar todo eso en mucho amor y yo creo que también la manera de encontrar el sentido a la vida es ayudando un poco a los demás. Es decir, si con mi actitud de no fingir de estar bien una Navidad, pero sí estar un poco colaboradora, o no estar negando que no hay nada, que no quiero celebrar nada, pues estoy segura que voy a aportar pues un poquito de una sonrisa a lo mejor a ese familiar que está esperando también que le devuelva esa sonrisa en Navidad. Yo creo que la pregunta es esa. ¿Ayudamos a alguien o aportamos algo en no celebrar una Navidad? Repito, celebrar como celebración o como lo que he dicho, el motivo. Todos tenemos un motivo en Navidad para dar gracias. Demos gracias y no queremos celebrarlo. Demos las gracias. Muy bien. Yo creo que última pregunta. Sí, pues Ana dice, desde que falleció mi hermana hace 3 meses no soy la misma. Además de la tristeza y el vacío, me enfado a menudo. Ahora, con toda esta felicidad en estas fechas que parece tener la gente, no me entiendo. No me entiendo porque me molesta verlos bien. Tanto a algunos miembros de mi familia a veces me pasa como si los veo que no sufren o a la gente en general cuando la veo feliz. ¿Por qué me pasa esto? Dice. Justo es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Creo que le puedo contestar diciendo la necesidad que tenemos cuando estamos en duelo de una sintonía emocional, ¿no? Cuando estamos en duelo puede ser que nos duela incluso más, ¿no? Oír una música alegre, vestirnos con colores fuertes, puede ser, ¿no? Puede ser que no, pero puede ser que si yo me siento de una determinada manera necesite un entorno así. Y claro que me enfado. Mira, una de las emociones, yo creo también más naturales, más generales, no nos gusta nada, pero es así, es la de la envidia. Hay gente que dice la envidia sana. Yo creo que no hay envidia sana. La envidia es la envidia, pero es muy buena. Es decir, muy buena, ¿qué significa? Que yo quiero para mí eso. No quiero que tú lo pierdas, yo no quiero que tú lo pierdas, pero yo también quiero para mí eso. Y esa envidia es, yo también quiero tener esa alegría, pero no la tengo. Y justo una persona se enfada porque, ¿por qué? ¿No? Como decía también Emi, que su hija, ¿no? Está con, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Entonces, esos sentimientos, ¿no? Que aunque parecen encontrados, yo creo que son absolutamente normales y naturales en duelo, tienen que salir. El expresarlos es la mejor manera de decirlo. Y otra vez, no juzgarme por sentir eso. Lo expreso, es verdad que puede haber gente que no lo entienda, pero es perfectamente entendible. Me enfado cuando veo alegría afuera porque yo no estoy así por dentro y hasta me molesta. Incluso yo también quiero estar en ese punto y estoy de otra manera. Entonces me parece que las emociones que comentaba son emociones absolutamente naturales y normales. No sé si queréis decir algo al respecto. Tengo una frase también que hace tiempo que la escuché y la repito mucho, es que lo que no se expresa, se impresa. Yeah. Entonces hay que expresar, hay que comunicar, hay que hablar, diálogo y elige las personas con las que quieras compartir, pero hay que hablarlo. Así es. Bueno, yo creo que ya, bueno, por el tiempo, ¿no? Y porque es una webinar, ¿no? Y bueno, estamos todos en casa y es otra estructura, pero yo iría o cerraría ya, ¿no? Y simplemente con 2 palabras que creo que, por resumir, ¿no? 2 palabras que han dicho ellas muy claves, que ya las hemos ido repitiendo, pero para que los que estéis ahí os quedéis con estas 2 ideas, ¿no? Es posible crear una Navidad diferente y es posible transformarla, ¿no? Transformar y con la esencia, pero hacer otra cosa diferente en la que el ser querido sí esté presente, porque como habéis visto en los 2 testimonios, tanto la mamá de Vicky como el marido de Emi están absolutamente presentes, aunque estén de otra manera. Bueno, pues desde aquí, gracias. Yo creo que le doy paso a Carlos. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Victoria, por tu testimonio. Impresionante, mucho ánimo
que consigas crear esa Navidad diferente. Desde luego que te la mereces. Muchas gracias. Y gracias, Emi, porque eres muy valiente, muy generosa con tu testimonio y nos has dado una lección de vida y de duelo espectacular. Te agradecemos mucho. Esperemos que estas pautas, estas herramientas que hemos explicado, que habéis explicado, puedan ayudar a estas familias que han asistido a esta webinar a superar esta Navidad lo más agradable posible y esperemos que les haya servido de ayuda. De verdad, muchísimas gracias en mi nombre y en nombre de Servicios Funerarios de Madrid. Después, a continuación... I heard that you're settled down, that you found